A ver, primero creo que yo sí me gustaría dejar claro una cosa, que es una pena que el primer ministro no se indigne por las víctimas y no se indigne por los perpetradores. Estamos ahora conectados con la abogada Gloria Cano, abogada de las víctimas de los casos de La Cantuta y Barrios Altos y directora de APRODE, que es la Asociación Pro Derechos Humanos. Gloria, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adrianzen, ha salido ayer diciendo que está absolutamente indignado por esta comunicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamándole a las autoridades peruanas la no aplicación de la ley para la prescripción de los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué no comenzamos, Gloria, por explicar por qué se produce esta declaración de la Corte? A ver, primero creo que yo sí me gustaría dejar claro una cosa, que es una pena que el primer ministro no se indigne por las víctimas y no se indigne por los perpetradores, ¿no? Se indigne siempre a favor de los criminales. Eso. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en la Corte? Nosotros, como representantes del caso tanto Barrios Altos como Cantuta, tenemos sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la cual llegamos después de mucho trabajo, de mucho tiempo para lograr justicia a nivel internacional. En Barrios Altos en el año 2001 y en el caso Cantuta en el 2006. A partir de ahí, de ambas sentencias, tanto de Barrios Altos como Cantuta, la Corte quedó habilitada para hacer un seguimiento del cumplimiento de las sentencias. Eso se llama supervisión de cumplimiento de sentencias. No es que la Corte da una sentencia y hay que colgarla en un marco y dejarla ahí en alguna oficina, sino que hay que vigilar que esas sentencias se cumplan. Entonces, en ese marco es que nosotros hemos venido pidiendo en supervisión de cumplimiento de sentencia varios pedidos a la Corte. El último que hemos hecho nosotros en esa supervisión es precisamente medidas provisionales ante la inminencia de la dación de una ley que lo que haría es enterrar todos los casos de violaciones a los derechos humanos con respecto al caso Barrios Altos y La Cantuta. Porque en esa ley se señala de que se tendría que aplicar la prescripción de estos delitos. Se señala que a partir del año 2002 recién se podía declarar la imprescriptibilidad de algún hecho que se considere como delito de lesa humanidad. Nosotros por esa razón presentamos medidas provisionales a la Corte y hemos argumentado con respecto al daño que causaría, la urgencia. Lo que ha hecho el Estado es decir, ojo, cuando han contestado, han contratado abogados para ello, han dicho, disculpe señora de la Corte, ustedes no son competentes. Su trabajo termina cuando dan la sentencia y después lo que tienen que hacer las víctimas es acudir nuevamente al sistema interamericano, primero a un juez, terminar la etapa interna, acudir a la comisión y luego después de años ir a la Corte para ver este caso. No es así. Que estudien un poco el derecho internacional. Nosotros tenemos la potestad de dentro de un caso que todavía está abierto, poder ingresar medidas provisionales. Y es lo que la Corte nos los ha otorgado. Ahora, lo que ha dicho literalmente Gustavo Adrianzen es esto: indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice él, que decide de la manera más insólita y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa Corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley que ni siquiera se ha convertido en ley. Y agrega además que resulta intolerable que se haya llamado a los tres poderes del Estado para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente les han sido atribuidas. Eso ha dicho Gustavo Adrianzen. Sí, los tres poderes del Estado tienen la obligación de establecer el control de convencionalidad. Y en ese proyecto de ley, aprobado en una primera votación, se obligaba, Nicolás, a los jueces a aplicarla bajo responsabilidad, es decir, amenazaban a la judicatura para que ellos no pudieran ejercer el control de convencionalidad. Nosotros hemos probado ante la Corte precisamente que ellos tienen la capacidad y tienen la facultad de dar las medidas provisionales
Y hemos probado de que que se está tratando de ejercer bajo ese proyecto de ley una especie de presión a los jueces para no hacer un control de convencionalidad. Por eso es que lo que hace la Corte, es decir, todos los poderes del Estado tienen la obligación de hacer el control de convencionalidad y tienen la obligación de resguardar los derechos de las víctimas a poder tener acceso a la justicia. Y parte del acceso a la justicia no solo es que uno pueda llegar y presentar un escrito ante el Poder Judicial, no es solo tener un abogado frente al Poder Judicial, es que las sentencias se ejerzan, se ejecuten, ¿no? Que esos derechos se ejerzan, que las sentencias se puedan ejecutar. Ahorita estamos con el caso Pativilca. Ya el abogado de Alberto Fujimori había denunciado en pleno proceso de que él se iba a acoger a esa ley. Tenemos otros casos que tú mismo los conoces, el caso del periodista Jaime Ayala Sulta, desaparecido en el año 84. La defensa de los marinos han presentado ya como piezas a debatir incluso la Convención contra la Imprescriptibilidad de los Delitos de lesa humanidad, precisamente para entrar a la discusión si se aplica o no se aplica la prescripción. Con el congresista, con el congresista, no me acuerdo el nombre, no es Montoya, es el otro marino, Cueto, presente conectado a la audiencia, tratando de presionar a los jueces. Entonces, ¿tú crees que la Corte se sobrepasó al decir que todos los poderes del Estado peruano tienen la obligación de cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos? No. Claro, la pregunta es esta, ¿qué va a pasar, Gloria? Porque Patricia Juárez ya anunció, y no es solo su voz, sino es la voluntad, entiendo, de la mayoría de los congresistas de que se vote el día de hoy por la ley, es decir, que se cierre el círculo, ¿no es cierto? Que la ley ya quede, por lo menos a nivel legislativo, completada. Faltaría solamente que el Ejecutivo la promulgue o la observe, ¿no? Pero esto nos lleva a una confrontación con la Corte, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debe de hacer el Congreso? ¿Qué debe hacer el Ejecutivo? Ponerse del lado de la ley, del lado de la Convención Americana de Derechos Humanos, del lado de la constitucionalidad. Es lo que tiene que hacer el Estado peruano. Ahora, o sea, no podemos ponernos del lado de los criminales, Nicolás. O sea, es una ley que favorece a asesinos, a personas que torturaron, a personas que violaron sexualmente, a personas que desaparecieron a otros seres humanos y que hasta ahora no dicen los lugares donde los enterraron. Es a ese lado es que el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen que ponerse del lado de ellos, o es del lado de los pobres, el lado de las víctimas, el lado de las personas que reclaman justicia. Elio Riera, que es abogado de Alberto Fujimori, dijo esto. Quisiera compartirlo con nuestros oyentes y contigo, Gloria, por favor. Esto es lo que dijo Elio Riera ayer. Adelante, por favor. No impacta de ninguna manera. En el juicio no se ha afectado en ningún extremo. Y es más, yo podría señalar que hasta la Corte se equivoca, porque en el propio comunicado que hacen a colación mencionan para garantizar los alcances del caso Barrios Altos y La Cantuta. Tú bien has señalado que el señor expresidente es protagonista. Yo lo voy a complementar. Fue protagonista porque fue sentenciado en el año 2007-2009. Entonces, ¿qué tiene que ver esa sentencia donde ya está condenado y donde está indultado con una nueva solicitud de medidas provisionales? Ya el indulto humanitario lo dieron. Ya como tal no se puede revertir. Entonces, la Corte se equivoca al tratar de proponer una medida provisional sobre una sentencia de Barrios Altos y La Cantuta, donde el caso ya feneció hace muchos años. Me imagino que lo que quieren dar a entender es el caso Pativilca, pero está tan mal elaborado ese comunicado y como tal ese oficio y esa resolución que confunden que una cosa es Pativilca y otra cosa es Barrios Altos y La Cantuta. ¿Qué dice sobre esto, Gloria? A ver, Nicolás, en el caso Barrios Altos, aún hay un proceso abierto. Están uno de los inculpados, uno de los acusados por ese caso,
el señor Velázquez Asensio, me parece que es el que está ahorita en un juicio oral. Entonces el doctor Riera debería de repente informarse bien en qué casos están los casos tanto de Barrios Altos como Cantuta. En el caso Cantuta hay dos juicios. Uno también por este señor Velázquez Asensio, que ha sido extraditado de Estados Unidos y que está siendo procesado en el Perú, y que esta ley le favorecería. Y también, por supuesto, está en el lado de la Cantuta, donde está precisamente aquellas personas que fueron favorecidas con este juicio militar, donde está Martín Rivas, donde está Pichirín de Guevara, donde estaba el propio Montesinos, que ya aceptó su responsabilidad, el general Rivero Lazo, y otros ejecutores directos que no fueron incluidos en el primer proceso del caso de la Cantuta. Claro, pero hay que señalar una cosa fundamental. Sí. ¿Qué dice la sentencia de Barrios Altos? Y que tiene alcance general. La sentencia del caso Barrios Altos dice que el Estado no puede interponer amnistías, indultos, prescripciones para dejar de hacer su obligación de investigar, juzgar y condenar a los responsables de esos hechos. Entonces, que el doctor Riera, por favor, que tenga más cuidado en señalar cuáles son los alcances de lo que dice la Corte Interamericana. Y que tenga cuidado también en averiguar en qué cosa está cada caso. Él es representante del caso de Alberto Fujimori en el caso Pativilca, pero hay otros casos y hay otras personas también involucradas en los mismos procesos. Ahora, para terminar, el día de hoy, me parece que es el día de hoy, se va a hacer, es hoy, ¿no, señora Magariño? El plantón que está convocando la familia del general Rivero Lazo. Ha sido ayer a las 2:30 de la tarde frente al Tribunal Constitucional, porque, es decir, ellos plantean un asunto que es relevante, la cantidad de años que tuvo el general preso sin sentencia, la cantidad de años que está durando el proceso, y el hecho de que, según la versión de la defensa y de la propia familia, no se ha podido acreditar que el general haya tenido alguna participación en los hechos. O sea, lo que se establece es que en su condición del jefe del Servicio de Inteligencia no tenía cómo no saber, pero parte de los mecanismos de funcionamiento de estos organismos paramilitares como el Grupo Colina es que precisamente rompen en muchos casos las cadenas de mando, ¿no? Y actúan, es decir, Montesinos ha reconocido una relación con ellos, es más, fueron hasta condecorados por Fujimori, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero Nicolás, yo puedo entender a la hija del general Rivero Lazo porque es hija, pero lo que no podemos entender es cómo es que se les vende humo también a estas personas. O sea, el general Rivero Lazo, como ya te lo comenté en anteriores entrevistas, fue condenado por el caso Barrios Altos hace años, en el 2007, creo, 2007, 2008, que ha sido condenado. Ahora incluso fue condenado por el caso de Santiago Gómez Palomino. Y su defensa presentó una nulidad y luego se retractó de la nulidad. No fueron a la Corte Suprema, se retractaron. Ellos mismos se retractaron de la nulidad planteada ante la Corte Suprema, aceptando su condena. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿De qué está hablando la hija? Yo entiendo el sentimiento de la hija que quiere ver a su padre libre. Pero, ojo, hay que tener en cuenta todas estas aristas que tienen el caso del general Rivero Lazo. Así como él, ahora, después de decir, han esperado tantos años, después de cuántos años se está viendo el caso tanto de la Cantuta como el caso de Pativilca, porque él está acusado en ambos casos. Los familiares también tienen el derecho de decir cuántos años ha estado esperando para que los responsables den la cara sobre esto. El inicio es en el DINTE, Nicolás. Hay documentos que están suscritos por él, los cambios de colocación de la gente hacia el destacamento Colina. O sea, si el general Hermosa Ríos llega a un almuerzo con la gente del CIE y les dice, les alaba y les dice, ustedes son la fuerza interna de la lucha contra la subversión, la fuerza no visible, el general Dinte no sabía. Por favor, yo puedo entender a la hija porque ser hija. Y por supuesto, como hemos hecho, siempre vamos a escucharla, ¿no? Porque seguramente, y con toda razón, va a querer ser escuchada también. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias Nicolás. por atendernos. Buenos días.